Y bien, continuamos hablando de la ley y de la gracia en otra nueva entrega, recordando entonces que no somos salvos por obras, no tenemos nada que ofrecerle a Dios, absolutamente, solamente nuestro corazón, guardarnos para Él, guardarnos en santificación, una vez que Jesús nos justificó, siendo nosotros pecadores, nos justificó delante del Padre por medio de su sangre derramada en la cruz. Pues nosotros tenemos que, ahora sí, que reconocer que somos hijos de Dios. Y dice Pablo en su carta a los Romanos: haya pues el fruto en vuestros corazones sea la santificación. Guardaos para Dios, renovaos en el espíritu, en nuestro pensamiento, porque no vivimos en la carne. Dice Pablo, vivimos en la carne, pero en el cuerpo de carne, pero no militamos según la carne. No andamos agradando a la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales, derribando todo lo que se levante contra Cristo, todo lo que se levante contra Dios, llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Es renunciando al viejo hombre, es renunciando a la mundanalidad que practicábamos en otro tiempo. Porque estas cosas éramos nosotros antes: fornicarios, adúlteros, mentirosos, asesinos, homicidas, etcétera, etcétera, y cualquier otra inmundicia que usted se le venga en la mente. Bueno, esa inmundicia también se practicaba en el mundo, pero venido Cristo a nuestro corazón, pues Él limpia nuestras mentes y renueva nuestras vidas para caminar conforme a nuestro Señor Jesucristo, pero es con una disciplina, es caminando a través de su palabra, ¿verdad? No de manera religiosa, no de una manera mística, o dando oportunidad o permitiendo que nuestras emociones afloren y vayan estas emociones sobre nuestro intelecto, porque recuerde que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, pero recuerde que nosotros somos y nos emocionamos, el cuerpo se quedará aquí, el alma es nuestra voluntad, la base de nuestro intelecto, y el espíritu es aquello que nos hace comunicarnos con nuestro Dios. Pero el alma, allí, toda alma, todo ser humano tiene emociones. Estas emociones, ¿verdad?, pueden ser emociones de alegría o pueden ser emociones de tristeza. Pero el problema está cuando damos soltura a esas emociones. Si se nos da una noticia mala, de muerte, por decirlo así, ¿verdad?, afloran y salen sentimientos y salen emociones de tristeza, y es aquí que comenzamos a llorar, comenzamos a hacer lo que sea, pero debemos tener control de nosotros mismos. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, recuerde que la primera carta de los Corintios, toda es una exhortación o una amonestación, vamos a decirlo, que una regañada a la iglesia de los Corintios, y decía: oraré con mi entendimiento, oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento, de tal manera que yo debo tener el control de lo que estoy haciendo. Es importante que usted lea la Biblia, es importante que usted se meta de lleno en la Biblia, y que un solo versículo o un solo capítulo no le va a enseñar cosas de las que usted cree que puede entender. Demanda mucha constancia, demanda mucho tiempo en el Señor, y demanda humildad y demanda santificación. Temas como dones: todo hombre tiene don, todo hombre de Dios, Dios lo ha dotado con dones, ¿verdad?, capacidades extraordinarias, pero es importante que nos metamos con la palabra para saber y entender los ministerios, para saber y entender los dones. Ahora que estamos hablando de la ley de la gracia, estamos bajo la gracia de Dios. No tengo por qué traerme cosas o preceptos o mandatos que estaban bajo la ley.
Usted puede decir, hermano Ángel, pero usted está diciendo entonces que yo puedo desobedecer a los 10 mandamientos porque pertenecen a la ley. Pues, amado hermano, yo no estoy diciendo eso. Los 10 mandamientos son leyes morales, esas están vigentes, pero ahora sí que ya nosotros no podemos decir, fallé en el número 4, fallé en el número 5, fallé en... No. Dice, amarás al Señor tu Dios, Marcos 12:29, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para estos 2 mandamientos no existe ley alguna. De tal manera, amado hermano, amado amigo, que la ley moral se resume en amor, pero el amor que proviene de Dios, en amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Vuelvo y repito, hermano, nosotros, la iglesia de Dios, no tiene promesas terrenales. No tiene promesas terrenales, tiene promesas espirituales. Porque todo lo que tenemos, pues proviene de Dios. Todas las cosas que tenemos provienen de Dios. No es que sean malas las cosas que tenemos, pero esas son cosas perecederas. Porque si no, usted viera el cementerio repleto de vehículos, de documentos para casas, etcétera, etcétera. Lo que usted se puede imaginar hablando en bienes materiales, que los bienes materiales son perecederos. No estoy diciendo que usted no tiene que buscar manera de echar para adelante, de estudiar, de tener un título, de trabajar, de tener un empleo en donde tenga buenos dividendos, pero recuerde que primero es Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, no se nos instruye para eso, sino que cuando salimos del hogar, lo primero que se nos dice, oye hijo, escoge una carrera que ganes dinero, que ganes bastante, y no se nos instruye acerca del conocimiento de Dios. Y hablo de la cultura occidental, por supuesto. Entonces, amados hermanos, el hombre no se define por lo que tiene, por sus bienes materiales, sino por lo que es en el Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Y que Él es el que cada día permite que nos movamos y vivamos, porque en Él somos y en Él nos movemos. Es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, perdón, es lo que dice Lucas, pero sí, por boca de Pablo, por supuesto, lo escribe Lucas, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, verso 25 en adelante. Dice que en Él vivimos y en Él nos movemos, ¿verdad? Y que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que vivamos y que busquemos a Dios, si bien podamos sentirlo palpando, aunque no está muy lejos de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Entonces, amado hermano, amado amigo, hablando de la gracia, cualquiera puede decir entonces, ¿para qué es la gracia? Pues el apóstol Pablo dice, la gracia fue añadida, eso está en Gálatas capítulo 3, verso 19, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fueron hechas las promesas, ¿verdad? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y este mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley fue el ayo. Recuerde que ayo significa cuidador de niño. El ayo es la niñera o la persona cuidadora del niño que nos condujo, nos agarró por la mano y nos condujo a Cristo. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cumplir o vivir la ley. Recuerde que si usted falla en un punto de la ley, se hace maldición. ¿Por qué? Porque la ley no es de fe. Lo que dice el mismo libro de Gálatas, el mismo Pablo a los hermanos de Galacia, capítulo 3, verso 12, la ley no es de fe. Entonces, la ley es el ayo que nos trajo a Jesucristo, ¿verdad? Y nos trajo a sus pies de Cristo, y que es Cristo en nosotros, pues nosotros vivimos en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera
amado hermano, amado amigo, que vivimos bajo la gracia de Dios. No tengo por qué ser presa de dogmas o de mandamientos. Con esto no estoy diciendo que usted debe ser un desordenado, que usted debe ser alguien sin rumbo y sin dirección, alguien sin timón. Yo no estoy diciendo estas cosas. Todos debemos asistir a una casa de oración para aprender la palabra de Dios, para glorificar a Dios, para santificar a Dios, ¿verdad? Pero el objetivo es que Cristo se forme en nuestros corazones. Es lamentable que hoy en día eso se haya convertido de manera religiosa, de manera activista, culto los 30 días del mes y ni un discipulado, ni un mensaje de discipulado o de doctrina. No estoy diciendo que sean todas las iglesias, con mucho respeto, pero sí hay lugares en donde mensajes evangelísticos van y mensajes evangelísticos vienen. No estoy diciendo que los mensajes evangelísticos sean malos. Si bien es verdad que el mundo no conoce a Dios por la sabiduría de Dios, pues agradó a Dios salvar al creyente por la locura de una predicación o de la predicación. Es por un mensaje evangelístico que venimos a los caminos del Señor. Pero es importante que ya estando en los caminos del Señor, pues nos formemos, y es con las cartas, es en el nuevo pacto que vamos a crecer, porque ni siquiera en los 4 evangelios, porque los 4 evangelios nos presentan una sinopsis de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que nos presentan esa biografía muy pequeña de nuestro Señor Jesucristo, porque dice Juan, si se escribieran libros acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues el mundo sería insuficiente para esos libros. Pero oiga bien lo que le estoy diciendo. La doctrina apostólica, la doctrina o el crecimiento del cristiano ni siquiera está en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios, recuerde que fueron escritos bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo vivió y cumplió la ley. Si bien es cierto que los 4 evangelios, allí comienza el Nuevo Testamento, el canon bíblico del Nuevo Testamento, pues el crecimiento lo vamos a tener es a través de las cartas, mayormente las de Pablo. Efesios capítulo 3, verso 8, dice Pablo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, pues se me concedió esta gracia, se me concedió este favor inmerecido de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese misterio, dice allí mismo en el capítulo 3, en el verso 5, ese misterio que no fue revelado en otras generaciones, pues se nos reveló a sus santos apóstoles y profetas en aquel tiempo. Entonces, es a través de las cartas de Pablo que nosotros vamos a formarnos como cristianos. Ojo, repito otra vez, no estoy diciendo que una predicación evangelística sea mala. No lo es bendición. Dice Dios en su palabra, el mismo hermano Pablo dice en 10:17 de Romanos, libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un mensaje evangelístico, si bien es cierto, nos llena de fe, pero nos van a formar son las cartas. La formación del cristiano, como para conocer a Dios, para conocer la voluntad de Dios, es a través de las cartas, mayormente las de Pablo, porque Pablo escogió a este apóstol, Jesús escogió, Dios escogió al apóstol Pablo para que fuese el apóstol de los gentiles. Recuerde que nosotros, los que no somos judíos étnicamente, provenimos o venimos de allí, de los gentiles. Amado hermano, amado amigo, la idea es que seamos diligentes en crecer en el Señor, conociendo entonces que vivimos bajo la gracia, que no estamos bajo la ley, porque la ley ya la vivió Jesús. ¿La ley para qué sirve? Entonces fue añadida, dice Pablo, por medio o a causa de las transgresiones, ¿verdad? Y por la ley yo conocí el pecado. Porque si no hubiese habido ley, yo no supiera lo que es codicia, dice en otro pasaje. Entonces es importante entender y reconocer
que vivimos bajo la gracia de Dios. Amado hermano, seguiremos en otra entrega. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas ser edificado para bien en estas enseñanzas, siempre alineado por la palabra. Recuerde que usted tiene que cuestionarme todo lo que yo le diga en el nombre del Señor, porque usted tiene que ser como los hermanos de Berea, que oía, que aceptaba la palabra, pero también se iba a su Biblia para ver si era verdad. Ojo, no se quede con el texto, busque el contexto de lo que yo le estoy diciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estas enseñanzas se están llevando a cabo acá en la iglesia Fuego de Dios La Esperanza. Aquí está nuestro hermano Rafael Aponte. Eso queda aquí mismo en el Tigre, estado en Anzoátegui, entre la calle 3 y la calle 4, sector La Esperanza, y entre las carreras 10 y carrera 11. El Tigre, estado en Anzoátegui, Venezuela. Nos vemos en otra próxima entrega. Dios te bendiga.